muy importante, un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como esto de evangelio, el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias, y esta buena noticia Respalda los asientos preferenciales amarillos. Citeur agradece su comprensión. Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos aprovechar para compartir con ustedes un mensaje muy importante. Este mensaje es un mensaje que el Señor Jesucristo dejó y queremos comenzar con una pregunta que de hecho este folleto lo usamos por esa pregunta. Y este billete es el billete del millón. Entonces la pregunta es la pregunta del millón. ¿Irás al cielo cuando mueras? ¿O a dónde crees que irás después de la muerte? Estoy seguro que algunos dirán, bueno, pues es que como he hecho muchas cosas malas, yo creo que al infierno. De verdad, eso es lo que todos merecemos. Y aquel que probablemente lo dice en son de burla o como chiste, pues eso no es para reírse. La realidad es que si mueres, irás a un lugar llamado infierno si es sin Cristo. Y ese lugar es eterno y nunca saldrás de ahí. Próxima Y no te hablo de una religión España. a la que tengas que pertenecer para ser librado del infierno. No, te podrás pertenecer, de hecho, a una iglesia de Cristo, cristiana, que hablen de la verdad de Él y pues no creer verdaderamente en el Salvador. Entonces, vengo a hablarte exactamente de eso, de Cristo, porque de hecho ya viene lo del Vía Crucis, o a lo mejor has visto películas de la Pasión de Cristo, o has escuchado historias, o algunos han leído la Biblia. Pero ¿sabes algo? Esto es más que leer un cuento o una historia o ver una película. Esto es una realidad. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estación España. Y todos hemos pecado, sin excepción. No hay ni una persona en el mundo que no haya pecado. No hay persona en el mundo que diga, yo no soy tan mala. Todos somos malos, según Cristo. Y la palabra de Dios dice que no hay bueno ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Y todos merecemos justamente el castigo eterno en el infierno. Esto es verdad, pero ¿qué es lo que Dios hizo para que pecadores como nosotros no fuéramos a ese lugar que justamente merecemos? Bueno, según la Biblia, la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino. Pero en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dejó su reino, vino a este mundo caído, a este mundo donde habitan pecadores, vino Él a morir por pecadores. Vino a este mundo, pero Él nunca cometió pecado. Pero aún así fue castigado y tratado como el peor pecador. Según Juan capítulo 3, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros, todos sin excepción, como te decía, hemos pecado. Y podríamos decir que lo que merecemos es el infierno. Y no podemos hacer nada para ir al cielo. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero Cristo ya lo hizo todo para que el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué hizo Él? Bueno, como te decía, dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, muriendo por pecadores. Pero ¿sabes algo? Los únicos que serán salvos, según Juan capítulo 3, serán aquellos que crean. Porque hoy en este momento, en este lugar, podría haber personas que digan, o solo por haber leído muchos libros, o por haber estudiado demasiado, creen que el negar la existencia de Dios nos va a librar de ir delante de Dios.
No, por más sabio que seas o conozcas a personas muy sabias y te hayan dado consejos de negar a Dios, no por eso quiere decir que eso te va a librar de ir delante de un Dios que, según uno de sus atributos, es inmutable. Dios es Dios y Dios es inmutable y Él no cambia y Él va a cumplir lo que Él ha establecido. Y lo que Él ha establecido es que todos y cada uno de los humanos, después de la muerte, vayan a un juicio delante de un Dios que es triplemente santo. Todos nosotros hemos pecado, merecemos la muerte eterna, pero Cristo fue a la cruz para que el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, después de haber sido castigado, fue a la cruz del Calvario, al madero, fue Estación castigado, estando en el madero, Mártires de Cristo Rey. él clamó al Padre y le dijo, Señor o Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado? No estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Porque Él haya sido desamparado, sino Él está dando gritos que tú, que hoy creerás, darías en el infierno. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo es el sustituto del pecador. Él es el sustituto de todo aquel que en Él cree. Él estaba dando los gritos que cada uno de los que hoy en este momento creerán darían en el infierno. Estando en la cruz del Calvario, Él clamó, ¿por qué me has desamparado? Después de haber clamado, dijo, consumado es. Después de haber dicho esto, Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, pero no quedó ahí. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha de Dios intercediendo por aquellos que han creído. Y yo no sé quién ha creído, pero Dios sí sabe. Y de hecho, Dios conoce cada uno de tus pensamientos, Él conoce cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras intenciones y cada una de tus palabras, de hecho, antes de que las digas, según la Biblia. Y algunos dirán, pues yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Siendo sinceros y con respeto, ¿quién de los que vamos aquí ha visto algún animal escribir un libro? Yo creo que nadie. Entonces, claro que la Biblia fue escrita por hombres, claro, pero inspirados por Dios. ¿Por qué la Biblia es tan odiada? Pero también ¿por qué la Biblia es tan vendida? La Biblia no es igual como leer el libro de Caperucita Rosa, como leer La Cenicienta o cualquier otra historia. La Biblia es una historia real, no es cualquier cosa. Cristo murió Próxima estación. por pecadores y todo aquel que muere y va al juicio delante de Dios es salvo solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y que hoy está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído, y esto es real. Y está intercediendo por los que han creído. Y nadie puede interceder por ti. Mi papá que murió no intercede por mí delante de Dios. Él no me cuida porque ya está muerto. La Biblia dice que el que muere no vuelve de la muerte. El que muere ya murió y no sabe nada ni de él ni de los que están acá. El que murió, el cuerpo que está ahí enterrado, no sabe nada de él. Pero la Biblia dice que después de la muerte iremos al juicio. Claro que cuando estemos delante del juicio, sabremos lo que hicimos en nuestra vida y lo que merecemos. Pero si has creído en Cristo, irás al cielo aunque no lo merezcas, porque la salvación, según la Biblia, dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, podemos hacer buenas obras, o creer también que irme de rodillas a algún lugar, o dar mi dinero o bienes a la iglesia, me va a salvar. O rezar todo el tiempo, o ir al templo todos los días, eso no me hace hijo de Dios. O ir a confesar mis pecados a un sacerdote, eso no perdona mis pecados. El único que perdona nuestros pecados, según la Biblia, es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Aquel que pagó tus pecados es el que perdona tus pecados. Entonces, pon tu confianza solamente en Él y serás salvo. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan
a que confiesen sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál? Dios puede perdonar al peor pecador del mundo, violador, secuestrador, asesino, el peor que tengas en tu mente, si verdaderamente esa persona cree en Cristo, verdaderamente, sinceramente, no hipócritamente, sino sinceramente, Él es salvo. Porque muchas personas podrían decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, o desde niño hice mi catecismo, o la primera comunión, pero de grandes no respetan a sus padres, dicen conocer los mandamientos, pero cualquiera, aún el diablo conoce los mandamientos y ya está condenado. El conocer los mandamientos, pero no someterme a ellos, no quiere decir que sea hijo de Dios o que crea en Dios. Si verdaderamente crees en Dios, vas a hacer su voluntad. Confía en Cristo y serás salvo. Él ya pagó tus culpas, Él ya pagó tus pecados. Solamente confía en que Él pagó, resucitó y que Él es el único que puede darte la vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, a la vida eterna, si no es a través del Hijo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios te bendiga.